El sumo sacerdote ingresaba una vez al año al lugar santísimo para poder efectuar la expiación, la purificación. A ese día se llamaba Yom Kippur o día de juicio. Sin embargo, todas las cosas que se hacían aquí en la tierra era solo una representación de aquello que se iba a hacer en el cielo. Porque cuando Dios envió a construir el santuario, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, le dice, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Quiere decir que el verdadero santuario está en el cielo. Sin embargo, si en la tierra se purificaba porque los pecados ingresaban día a día al santuario, ¿qué necesitaba purificarse en el cielo? Está comenzando una vez más el libro de Daniel. Gracias por acompañarnos, gracias por tus saludos, gracias por tus comentarios. Un abrazo a los que nos están siguiendo a través de la TV, a través de YouTube. Un grande abrazo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias también por este lindo grupo con quien compartimos más allá de una conversa aquí en el programa. Compartimos nuestras experiencias, es lindo aquí estar de diferentes países, diferentes culturas, diferentes creencias incluso. Sin embargo, hay algo que aquí nos ha unido y es el interés por conocer el plan de Dios para nuestra vida. Y no existe nada mejor en esta vida que dedicar tiempo para abrir la Biblia, para conocer el plan de Dios, porque eso es la verdadera felicidad que uno tiene o que uno siente cuando descubre un tesoro delante de sus ojos. Y la Biblia es un tesoro que hay que descubrirla todos los días. Bienvenidos. Vamos a tocar hoy un tema tan importante acerca de 2.300 tardes y mañanas. Más solamente es un número para nuestro título. Sin embargo, es un número registrado en el libro de Daniel, capítulo 8. Para poder abrir este enigma, este número, tenemos que orar para que Dios pueda iluminar nuestro corazón, pueda guiarnos al conocimiento de la verdad. Oramos. Acompáñanos tú también que estás allí viendo el programa. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. Tu palabra nos da gozo, tu palabra hace que podamos disfrutar de aquel tesoro maravilloso que tienes para nuestra vida, que es la salvación. Y hoy queremos abrirla con la seguridad una vez más de que tú estás guiándonos al conocimiento de tu verdad. Tu palabra tiene poder para transformar vidas, para llevarnos a la verdad. Tu palabra tiene poder para transformarnos en hijos y herederos del reino de los cielos. Por eso hoy queremos una vez más que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a tener la comprensión de tu verdad, porque esto es para nuestros días, para nuestro tiempo. Ayúdanos a aceptarla, ayúdanos a vivir aquel mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de 2.300 días. Vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Haciendo un breve repaso del capítulo anterior, recuerdan que el capítulo 8 Daniel tiene una visión y en esa visión allí se le muestra dos animales, un macho cabrío y un carnero. Solo que el carnero y el macho cabrío eran animales que también representaban mucho para el pueblo de Israel. Mientras estuvo en el desierto, 40 años, 41 veces fue movido el santuario. Las actividades del pueblo de Israel giraban alrededor del santuario. Sin santuario no había adoración, no había religión, no había nada. El santuario les hacía recordar que Dios estaba con ellos. Por eso es que cuando Dios mandó construir el santuario, dice, hazte un santuario
y yo estaré en medio de vosotros. La intención de Dios era que el pueblo recordase que no está siendo peregrino en el desierto sin un objetivo, sin un destino. Ellos tienen un Dios que les está guiando hacia una tierra prometida. Cuando nosotros todos los días buscamos la presencia de Dios, la gloria de Dios, nuestra vida tiene sentido. Y cuando buscamos a Dios todos los días, entonces todo lo que hagamos va a ser en dirección al plan de Dios. A veces nosotros caminamos sin objetivo en la vida, sin un destino en la vida, porque hemos perdido de vista lo que para el judío sería el santuario, para nosotros sería Dios. Ahora, allí nosotros vimos que estos dos animales representaban a dos imperios, que era Medo-Persia y Grecia, que luego saldría de los 4 cuernos que tendría allí el macho cabrío, ¿verdad? De uno de los vientos hacia donde fueron los cuernos saldría un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, nosotros ya vimos en Daniel capítulo 8, versículo 11 y 12, que haría por lo menos 4 cosas. Número 1, crecería hasta alcanzar el ejército del cielo. Número 2, lanzó por tierra las estrellas. Estrella está hablando de ángeles, pero más allá de ángeles, de mensajeros de Dios, de líderes de Dios. Quitó el príncipe del ejército el sacrificio diario, eso vimos en el capítulo anterior, y el lugar de su santuario fue derribado. Ojo que ya no está hablando del santuario terrenal aquí, porque ¿a dónde se enalteció el cuerno pequeño? Hacia el cielo. ¿De qué santuario está hablando? Del santuario celestial. Y echó por tierra la verdad, hizo lo que quiso y prosperó. Ahora, allí nosotros vamos a encontrar, haciendo un resumen, que él se levantó contra el pontífice o contra Dios, instituyéndose a sí mismo pontífice de la iglesia y de la humanidad, diciendo que es el vicario de Cristo. Él es el cuerno pequeño. Se levantó contra el sacerdocio de Dios, instaurando un nuevo sacerdocio, compitiendo con el sacerdocio de Cristo. Se levantó contra el sacrificio de Cristo porque inventó el sacrificio repetitivo de la misa que anula el sacrificio suficiente de Cristo. El sacerdote cree que cada domingo o cada vez que hace misa, él está nuevamente sacrificando a Cristo. Él también echó por tierra la intercesión porque sustituyó la intercesión de Jesús y la reemplazó con la de María y los santos. Echó por tierra la verdad porque estableció la tradición en lugar de la Biblia. Echó por tierra a los santos porque persiguió. La palabra santo en la Biblia no es una persona que no peca. Palabra santo, kadosh, significa separado o alguien que eligió ser parte de Dios, separado. Santo es aquel que eligió, aquel que decidió ponerse de parte de Dios. No es en el concepto que a veces tenemos, no, santo es el que nunca peca. No es ese concepto que aquí tiene. Ahora, también derribó a la ley de Dios porque cambió la ley. Eso vimos hace 2 capítulos atrás. Y hasta la salvación lo echó por tierra. Porque recuerdan en la venta de indulgencias, este cuerno pequeño vendía perdón. Muy bien, ese es el cuerno pequeño. Daniel 8:14 tiene una pregunta, o Daniel 8:13. Daniel 8:13, vamos a Daniel 8:13. Mira lo que dice allí. Entonces oí hablar a un santo y a otro de los santos. Recuerden que Daniel está en visión. Aquí son seres celestiales que hablan. Y le preguntaba y le decía, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora? Recuerdan que les dije que era prevaricación asoladora. ¿Qué cosa se llamaba? Abominación. Todo aquello que se instituye en contra de Dios. ¿Y hasta cuándo será entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? Esta es la pregunta clave, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir tanta abominación? ¿Hasta cuándo este cuerno pequeño va a tirar todo a tierra? ¿Hasta cuándo? La pregunta ¿hasta cuándo? Es clave. Y el versículo 14 es la respuesta. Miren lo que dice el versículo 14. Y él me dijo, ¿qué cosa dijo? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿De qué está hablando?
del sistema de sacrificios y del día de purificación. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo el cuerno pequeño? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuándo surgió el cuerno pequeño? Desde el año 538 hasta 1798. Estamos hablando de su poder absolutista y perseguidor. Eso no significa que es un poder que dejó de ser inactivo. Ahora está activo y según Apocalipsis, un poquito más adelante, una vez más, va a ser lo mismo. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Hasta cuándo? Entonces le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Eso es la única respuesta. Ahora viene el versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla. Pobre Daniel, ¿verdad? Aquí dijo, ¿de qué trata tanto número? Procuraba entenderla. Y se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y decía, Gabriel, enseña a este la visión. Vino entonces donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, la visión, ¿para cuándo es? Tranquilo, no es para tu tiempo. Es decir, ¿de qué santuario está hablando? ¿Del santuario terrenal? No, porque el santuario terrenal caducó cuando Cristo vino y murió en la cruz. Acabó. Y cuando dice es para el tiempo del fin, no estaba hablando más de un santuario terrenal. ¿De qué estaba hablando? De un santuario celestial. Esto es para el tiempo del fin. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿qué cosa no entendió Daniel? Porque aquí dice, yo quedé preocupado porque no entendía la visión. Miren, hay dos palabras aquí en Daniel 8 que nosotros tenemos que considerar. Y para eso nos sirven los idiomas originales. En el idioma original aparece la palabra visión en dos palabras diferentes. Una palabra para decir visión es la palabra jasón. Y la otra es la palabra mare o mará. Mare. Visión como jasón significa la visión completa. Y cuando dice visión y está la palabra mare, quiere decir parte de la visión. Entonces, aquí aparecen en el idioma original estas dos palabras. Cuando dice, yo no entendía la visión, no es que no comprendía todo. Pregunto, ¿Daniel entendió quién fue el macho cabrío y quién fue Medo-Persia? ¿Quién fue el carnero? Claro que lo entendió, porque el ángel le dijo, esto representa tal, esto representa tal. Él entendió eso. Lo que no entendió era una parte. ¿Qué cosa no entendió? Esto. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es eso? ¿Qué santuario va a ser purificado? Entonces el ángel le dice, tranquilo, eso es para el tiempo del fin. Muy bien. Tardes y mañanas. Hay algunos por allí que dice que cuando se refiere a 2300 tardes y mañanas se está refiriendo a 1150 días, con la intención de colocar al cuerno pequeño como Antíoco. ¿Recuerdan de ese hombre que yo les hablé? De un rey Seleucida. Pero miren, aquí es tan claro al decir 2300 tardes y mañanas, no está hablando de sacrificios de tarde y mañana, está hablando de días completos. Y les voy a explicar. Daniel era un conocedor de la Biblia, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Por qué él toma o por qué a Daniel se le muestra tarde y mañana? Vamos a Génesis capítulo 1. ¿Está? Génesis capítulo 1. Vamos a tener la seguridad primero que se trata de 2300 días, porque si no estamos mal. Vamos a allí en la escuela preterista o en la dispensacionalista. Génesis capítulo 1. Muy bien, vamos a leer, versículo 5. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche, ¿y qué cosa dice? Fue la tarde y la mañana. Ahora les pregunto, ¿a cuánto equivale una tarde y una mañana? ¿Está claro el asunto? Muy bien. Tarde y mañana, ¿cuánto equivale? Y si ustedes leen todo el capítulo 1, para cada día, tarde y mañana. Ahora escuchen. ¿Cómo Dios dividió los días? Jesús dijo, el día tiene 12 horas oscuros y 12 horas claras. Miren, para nosotros un día, ¿qué horas comienza? A la medianoche. Eso es para nosotros y eso no está bien.
Bíblicamente, un día comienza en la tarde hasta la mañana del día siguiente. Les explico. Cuando el sol se pone, está terminando un día y está comenzando otro. Entonces, tarde, noche, 12 horas oscuras. Al día siguiente, cuando el sol se oculta, acabó un día. No comienza a la medianoche. ¿Cuándo comienza? A la puesta del sol. Por eso dice, tarde y mañana, un día. Es por eso que en el mundo cristiano de aquellos que guardan el sábado, cuando es viernes y el sol se pone, le dicen feliz sábado. Entonces están locos. Si hoy es viernes, no, porque bíblicamente es tarde y mañana. ¿Cuándo comienza el sábado entonces? El viernes a la puesta del sol. ¿Cuándo termina el sábado? El sábado a la puesta del sol. Tarde y mañana. ¿A cuánto representa? A un día. ¿Comprenden este asunto? Tenemos que ahora pensar cómo en la Biblia fue escrito o cómo Dios determinó. Bueno, después vinieron todos los cambios porque el cuerno cambió tiempos y ley también. Tiempos también cambió, ¿verdad? Muy bien, entonces está refiriéndose a días completos. Porque si no fuese así, cuando dice el diluvio vino sobre la tierra 40 días y 40 noches, hubiese dicho solamente fueron 20 días. Eso es ilógico. O si nosotros decimos tarde y mañana representa a la mitad o a 1150 días, como algunos dicen, entonces Dios no hizo toda la creación en una semana, sino en 3 días y medio. La Biblia es tan clara al decir tarde y mañana equivale a un día. ¿Está claro ese asunto? Genial. Muy bien. Ahí incluso usa una palabra, erek boker, que es la misma que usa en Génesis, tarde y mañana para referirse a un día. Ahora fíjense, dice será purificado. ¿Purificado? Entonces aquí viene la pregunta. Si en el cielo no hay pecado, ¿verdad? Ya se preguntaron ustedes, ¿y por qué necesita ser purificado? ¿Qué significa purificar? Purificar significa sacar la suciedad o la impureza de lo que está sucio. Manchaste la camisa, vas a purificarlo, no solo con agua, si es necesario poner lejía. Purificar es volver a su estado natural, sin mancha. Y ahora, ¿qué necesitaba ser purificado en el cielo? Ahora, ¿recuerdan ustedes la abominación asoladora que hizo el cuerno pequeño? Todo lo que hizo en contra del ministerio de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del día de la expiación? Los pecados eran transferidos ¿a dónde? Del pecador al cordero. ¿Y del cordero a dónde entraba? Al santuario. El santuario era purificado porque cuando moría otro cordero en el día de la expiación, todos los pecados acumulados salía. ¿Y a dónde los llevaba? A un macho cabrío que estaba afuera esperando para morir en el desierto, en representación al diablo, porque él es el culpable de todo pecado. Cristo nos rescató con su sangre, pero finalmente el diablo pagará por todo lo que hizo. ¿Correcto? Ahora, fíjense una cosa, libre de impurezas en el cielo, ¿y por qué? Para eso nosotros tendríamos que comprender bien el santuario en la tierra. De paso les mencioné que el santuario es el tema principal en toda la Biblia. Miren, en el Pentateuco el santuario está mencionado 45 veces. Entre los profetas, 45 veces más. En el Antiguo Testamento, más de 150 referencias lo hacen para el santuario. Salmos fue escrito para el santuario. Y Apocalipsis fue escrito también tomando los compartimentos del santuario. Es decir, en toda la Biblia, el santuario es un tema principal. ¿Por qué? Porque en el santuario estaba la representación del sacrificio de Cristo. Por eso es que Cristo llega a ser el centro de todo. Ahora, fíjense lo que sucede. Cuando Dios pide a Moisés que haga un santuario, según Éxodo 25:8, le pide que lo haga según el modelo que le muestra. Quiere decir, el original está allá en el cielo. Ahora, este santuario tenía una purificación que era una vez al año. ¿Recuerdan cuándo se hacía? El 10º día del mes séptimo. ¿Cómo se hacía? ¿Recuerdan que traían 2 animales? Uno era para Dios y el otro representaba a Satanás. ¿Correcto? Después de la purificación, allí el que representaba a Satanás iba y moría. ¿Representaba qué? A cómo Cristo iba a eliminar para siempre el pecado
cuando Él regrese y después del milenio. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se hacía? Porque durante todo el año entraba, se transfería el pecado del pecador al cordero, del cordero al santuario. ¿Para qué? Para mostrar mediante imágenes cómo Dios trata al pecado. Eso era el resumen de la purificación. Ahora fíjense, dice así el versículo 15. La visión de las tardes y la mañana son verdaderas, pero tú guarda la visión porque es para muchos días, dice, o para el tiempo del fin. Y yo, Daniel, quedé quebrado. Estuve enfermo algunos días. Yo no comprendía la visión. Wow. Miren, no comprendía, y ya les expliqué qué cosa no comprendía. Toda la visión no, sino parte de la visión. ¿Qué cosa hace Daniel cuando algo no entiende? ¿A dónde va a buscar ayuda? A Dios. Cuando él no entiende, en el capítulo 8, miren, el versículo 27 es lo que mencioné. Capítulo 8, versículo 27. Yo, Daniel, dice, quedé quebrantado, estuve enfermo. No me levanté, no atendí los negocios del rey, falté a mi trabajo, dice Daniel, porque estaba asustado. Yo no entendía. Pero yo no me quedo con brazos cruzados ante un enigma. Hay gente que cuando lee la Biblia dice, no entiendo, ya abandono y punto. No, Daniel dice, no entiendo, yo voy a Dios. ¿Qué dice la Biblia? A quien le falta sabiduría, pídaselo a Dios. Entonces allí, en el primer año, aquí está nuevamente contextualizándonos, ¿en qué momento está escribiendo? De Darío, hijo de Azuero, la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos. En ese año de su reinado, yo, Daniel, aquí está escribiendo por qué él está quebrantado. ¿Correcto? Dice, yo, Daniel, miré atentamente en el libro de los números de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, y vi que eran 70 años. ¿Qué cosa estaba leyendo Daniel? Vamos a Jeremías capítulo 25, versículo 11. Vamos un poquito atrás. 150 años antes de que ocurriese esta cautividad, 25:11, Jeremías 25:11. 150 años antes de que ocurriese la cautividad de Judá, Jeremías ya lo mencionaba. Por eso, a aquel que lee la Biblia no le asusta lo que viene. 25:11. Él sabía por qué habían sido llevados cautivos. Quien lee la Biblia está seguro y sigue confiando en Dios. Miren lo que dice 25:11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años dice? Entonces él empezó a contar. A ver, dijo, ¿cuándo comenzó? 605, empezó a contar todos los eventos. Ah, no, ya son 70 años. Es decir, ya tiene que cumplirse. Pero ¿por qué cosa tenía que cumplirse? Nabucodonosor hizo 3 invasiones, eso lo vamos a mencionar luego, 3 invasiones a Jerusalén. En la tercera destruyó el templo, en el año 586. Se acabó para ellos el sistema de sacrificios, su adoración. Entonces Daniel estaba preocupado y decía, Señor, ya se cumplió. Y ahí él empieza a orar y dice, volví mi rostro a Dios buscándole en oración, en ayuno. Estaba con ropas ásperas. Versículo 5 le dice, Señor, hemos pecado. ¿Saben qué cosa me gusta de la oración de Daniel? Daniel, por más que sea fiel a Dios, él no dijo, Señor, yo estoy sufriendo por la culpa del otro. ¿Era fiel Daniel o no? Sí. Pero él se involucró y dijo, hemos pecado. Yo les voy a decir algo importante. ¿Saben a dónde nos lleva la oración? A tener más luz sobre nuestra condición. Cuando tú te miras en un espejo y no hay mucha luz, tú te ves perfecto. Le pones mayor luz, ves una imperfección. Y le pones más luz, más imperfecto te ves. ¿Por qué? Eso hace la oración. La oración te hace depender de Dios, porque allí cuando más oras, te ves más imperfecto y sabes que necesita más de Dios. Por eso es que la persona que vive lejos de Dios se siente capaz, se siente perfecto, porque está en la oscuridad.
Pero mientras más vea la luz, más pecador se siente. Y aquí Daniel cuando ora dice, Señor, hemos pecado, yo soy transgresor, yo he cometido iniquidad. Perdónanos, por favor, ahora cumple tu promesa. A eso te lleva la oración. ¿Y sabes qué cosa es lo más maravilloso de todo? Es que Dios no ignora tus oraciones. Cuando reconoces tu situación, hay arrepentimiento sincero en tu corazón, Dios escucha tu oración. Estamos hoy hablando acerca de Daniel capítulo 8 y hay una pregunta que dejó perturbado a Daniel. ¿Hasta cuándo será toda esta desolación, este enaltecimiento, el cuerno pequeño? Y le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Él está preocupado y el capítulo 9, allí me muestra que Daniel no se queda con brazos cruzados, sino busca a Dios en oración. Reconoce su pecado, pide por todo su pueblo y el capítulo 9, la mitad del libro, habla sobre su oración. Quiere decir que la oración, ¿qué cosa es? Es una conversación con Dios. La oración no es un rezo, no es algo aprendido, no es algo mecánico. Cuando yo me acuesto y digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, gracias por el día, amén. Yo estoy diciendo algo mecánico. Cuando yo me levanto y digo, Señor, bendíceme este día, amén, eso es algo mecánico. O cuando yo me aprendo algún rezo y repito todos los días, Dios no acepta eso. Dios acepta una confesión sincera. Cuando tú ores, dile lo que sientes. Daniel, ¿qué cosa estaba discutiendo con Dios? Señor, cumple tu promesa. Eso es una oración. Una oración es decir, Señor, a mí me parece, claro, Dios es soberano y Dios te va a responder por qué aún no lo ha hecho o qué cosa va a suceder. Pero la oración me lleva a una relación con Dios, tanto así que me lleva a comprender los planes de Dios. Entonces, la mitad del libro está para decir que Daniel ora, ¿correcto? Ahora, miren el versículo 20 del capítulo 9. Dice así, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Qué maravilla, ¿no? Uno puede mirar a Daniel y decir, no, este ya no es pecador, ¿para qué necesita orar? Más oraba y más pecador se sentía. Dice así, aún estaba hablando el versículo 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, ¿en qué visión? Del capítulo 8. Aquí se usa la palabra jasón, la visión completa. Vino volando con presteza, con rapidez a mí. Miren lo que dice, como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿De qué sacrificio está hablando? ¿Recuerdan los sacrificios diarios que se hacía? Muy bien, 3 de la tarde. Sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo, Daniel, he salido para darte sabiduría. Qué lindo. Al principio de tu ruego me fue dada la orden. Wow. ¿Por qué Dios responde inmediatamente? Porque antes de que tú pidas, Él ya sabe lo que quieres. Yo voy a poner un paréntesis aquí para hablar acerca de la oración. Alguien me dijo así, pastor, ¿por qué tengo la necesidad de orar si Dios ya sabe lo que necesito? Yo quiero que todos ustedes tengan en mente algo. Nosotros no informamos a Dios. No es que cuando oro le digo, Señor, estoy mal. Dios dice, verdad, no me había dado cuenta. La oración no tiene el acto o el hecho de poder informar a Dios, porque Dios ya sabe. Entonces, ¿para qué necesitamos orar? Si Dios ya sabe qué necesitamos. Presten atención a lo que voy a decir. Porque la oración hace que en nuestra libertad dejemos actuar a Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Está bien? ¿Recuerdan ustedes a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? Estaba en dirección hacia Jesús. Pedro empieza a hundirse. Pedro, como era un pescador, empieza a usar su técnica probablemente. Cuando no queda otro recurso, dice, Señor, sálvame. Y Jesús, toma el brazo. Yo pregunto, ¿por qué no le sacó antes? Si él sabía, lo estaba viendo que estaba ahogando. ¿Sabía o no sabía Jesús allí? ¿Podía o no podía hacerlo antes? Claro que podía. Pero escúchame, Dios no va a poder actuar en nuestra vida sin que tú le permitas. Porque si Dios hiciera, el diablo se pondría y dijera, ¿por qué te metes si ni siquiera te pide ayuda? Tú estás rompiendo la libertad. ¿Están entendiendo ustedes cuán necesaria la oración en el conflicto?
No informamos a Dios. La oración nos enseña a depender de Dios, no a informarle, sino a dejarle actuar en nuestra vida, permitirle actuar en nuestra vida. Por eso más oración. Ahora, cierro el paréntesis. Dice, yo fui enviado, porque yo ya sabía. Y ahí dice, entonces, yo he venido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 22. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñarte porque eres muy amado. ¡Qué expresión tan linda! Eres muy amado. Ahora, entiende la visión. Recuerda que aquí usa la otra palabra, maré. No es la visión completa. La visión completa se llama jasón. Y maré significa, entiende la partecita que tú no has entendido todavía. He venido para enseñarte. ¿Qué cosa no entendió? Las 2300 tardes y mañanas. Eso le tenía confuso. Entonces, el capítulo 9 solamente es una explicación. Miren, ustedes se dan cuenta. Capítulo 2, sueño y explicación en el mismo capítulo. Capítulo 4, sueño y explicación en el mismo capítulo. Capítulo 7, sueño y explicación en el mismo capítulo. Pero el capítulo 8 no tiene explicación. El capítulo 8 solo tiene la visión. Y el capítulo 9, ¿qué cosa sería? La explicación. Ahora, ¿qué cosa ocurre aquí? Ahí entonces, para comprender este asunto, tenemos que colocar la base. Vamos a Números 14:34. Miren, Números 14:34. Allí dice la Biblia, así, Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleáis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades. Dice así, 40 años, un año por cada día. ¿De qué está hablando? No de 40 días literales, sino a cada día, ¿cómo se debía interpretar? Como un año. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 4, versículo 6, vamos a encontrar la misma expresión, ¿correcto? Para que nadie piense que somos nosotros los que inventamos la expresión día por año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, dice así, 4:6. Cumplidos estos te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá, que dice 40 días, solo que día por año te he dado. ¿Conocía esta expresión Daniel? Perfectamente. Ahora sí, comprendan esto. Vamos a Daniel 9, no me pierdan Daniel 9, porque aquí está la explicación. Esto es lo más sabroso de este libro y de este capítulo. Miren, Daniel capítulo 9. Versículo 24. Entonces dice Gabriel, yo he venido para explicarte. Dice así, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. La palabra determinada, ¿saben qué significa? Cortada. Es decir, de los 2300, ¿qué cosa le dijo? Eso es para el tiempo del fin. Ahora te voy a decir qué cosa es para tu tiempo. De los 2300, 490 son cortados. Vamos a cortar de los 2300, 490 para tu pueblo. ¿En qué estaba pensando Daniel? En su pueblo. ¿Por qué oró Daniel? Por su pueblo. Entonces dice, 490 años están determinados. Es decir, cortamos a los 2300, ¿cuánto? 70 semanas, porque ahí dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Está correcto eso? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa más dice? Algunos dicen, no, estas semanas no tienen nada que ver con años. Miren, si las 69 semanas son literales, entonces, para restaurar y construir a Jerusalén, que fue en el siglo IV, hasta el Mesías, el siglo I, habrían sido 69 semanas, o sea, un año. Esto es ilógico, ¿correcto? Fue más de un año. Entonces, el principio de día por año debe aplicarse aquí. Si nosotros tomamos literalmente los 2300 días, 2300 días son 6 años. Y en 6 años nunca se cumpliría todo lo que dijo aquí el profeta. Es por eso que cuando alguien les pregunte, no, eso no tiene que ver con años, sino con días, presenten este argumento. Es imposible. Aquí la profecía está hablando de día por año. Entonces vamos a entender la profecía. 2300 tardes y mañanas, de los cuales dice 70 semanas son ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, ayúdenme a pensar conmigo. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490.
Entonces, cuando dice 70 semanas ¿a cuánto equivale? A 490 años. ¿De dónde se cortó eso? De los 2300 años. 490 son para el pueblo judío. Muy bien. Ahora la pregunta es, si yo quiero saber cuándo terminan los 2300 días o cuándo terminan los 490 años, debo tener un comienzo, ¿o no? Porque si no, yo puedo tomar cualquier fecha y digo, se cumple acá y acá. La Biblia lo dice. Miren lo que dice el versículo 27. 9:27 o 26. 27. Perdón, vamos al 25. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo. ¿Está bien? Habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Espere, todavía termino la idea. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, nada quedará, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. Versículo 27. Y por una semana más confirmará el pacto a muchos y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. Parece un trabalengua esto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo aquí en orden. Presten atención acá. ¿Cuántas semanas son para el pueblo de Israel? 70. Solo que esas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Primero, 7 semanas, luego 62 semanas. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. ¿Cuánto falta para 70? 1. Por eso es que la última semana lo deja. Y dice, en la última semana, ¿qué cosa hará? Hará cesar el sacrificio. No en la última, a la mitad de semana. Quiere decir que dentro de los últimos 7 años, Cristo vendría a morir. Lo explico en este diagrama. Entonces ya tenemos el inicio. ¿Cuándo inician estas 70 semanas? Dice, cuando sale ¿qué cosa? La reconstrucción, la orden para reconstruir Jerusalén. Nosotros vamos a la Biblia, Esdras capítulo 7, versículo 7, vamos a encontrar que hay 3 decretos para reconstruir Jerusalén. El decreto de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes. Sin embargo, el decreto de Artajerjes es el que realmente sirvió para reconstruir a Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque Artajerjes hizo previsiones para la restauración y además es en este año donde recién se le da autoridad judicial y religiosa. Es decir, los otros decretos no sirvieron, sino 457. Cuando dice, cuando se da la orden para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas. Antes le dice, en 7 días o en 7 años se terminará de construir el muro. 62 semanas vendrá el príncipe. Y en la última semana, a la mitad de semana, hará cesar el sacrificio. Cuando dice que vendrá el príncipe, ¿a quién está refiriéndose? A Cristo. Cuando dice que cesará el sacrificio, ¿a qué se está refiriendo? A la muerte de Cristo. Ahora, si eso está entendible, entonces aquí vemos lo siguiente. ¿Cuándo comenzó la profecía? En el año 457. Si nosotros sumamos los 490 años, recordando que aquí no existe el año 0, ¿está bien? Vamos hasta el año 34. ¿Qué sucedió el año 34? Esteban fue apedreado. ¿Qué cosa le dijo Dios a Daniel? 70 semanas son para tu pueblo de oportunidad. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios, por más que habría sido el pueblo elegido, no cumplió con el ideal de Dios. Y cuando murió Esteban, el pueblo judío dejó de ser el pueblo privilegiado y pasó a los gentiles. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo fue llamado para ser apóstol de los gentiles? Es decir, Dios ya no tiene un pueblo exclusivo como eran los judíos. Ahora, miren qué cosa es lo que ocurre. Aquí acabaron entonces los 490 años. Ahora, Gabriel dividió esos periodos en 7 semanas, 62 semanas más 1 semana. 7 semanas, 7 por 7, ¿cuánto equivale? 49. 62 semanas por 7, 434. Una semana equivale a 7 años. Aquí está 62 más 7 más 1, 70. 49
más 434 más 7 da 490 años. Es decir, 70 semanas equivale a 490 años, solo que el ángel lo dividió ¿en cuántos periodos? En 3 periodos. ¿Por qué lo dividió en 3 periodos? Entonces vemos, en 7 semanas, este primer periodo significa que aquí recién terminó de reconstruirse Jerusalén. En este primer periodo, 49 años. Ahora dice que habrá 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Aquí, ¿cuándo inicia esta última semana? Con el bautismo de Jesús. Ahora fíjense ustedes, ¿cuándo Jesús se bautiza? ¿Recuerdan ustedes el bautismo de Cristo? Jesús se bautiza, aquí vamos a esperar, aquí está la reconstrucción del muro de Jerusalén, año 408. En el año 27, Jesús es bautizado. Aquí daría inicio a la última semana. 27 más 7, ¿cuánto da? 34. En el año 34 acaban los 490 años. Pero la profecía dice que a la mitad de semana haría cesar el continuo. Es decir, ya no más se necesitarían ofrendas de corderos. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 27 y 34? Jesús murió el año 31, exactamente cumpliendo todas las profecías. Por eso es que Jesús, o la Biblia dice que Jesús vino cuando se cumplió el tiempo. Dios es puntual y Dios es exacto. Ahora, presten atención aquí a un detalle. Hay algunos que han sacado esta última semana y la han colocado al tiempo del fin. Dice que aparecerá un anticristo, existirá un rapto secreto. ¿Qué cosa han tirado? Esta semana. ¿Saben cuál es su intención? Una vez más, ¿qué cosa hizo el cuerno pequeño? Sacar el sacrificio de Jesús. Mucho cuidado con aquellas ideas que por allí circulan. No, estos 7 años significa que en el tiempo final, ¿de dónde salió esa idea? Si ahí es una secuencia, 7, 62, 1. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿recuerdan lo que Él dijo? Yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Porque su misión aquí en la tierra todavía estaba en los últimos años de oportunidad para el pueblo judío. Pero el pueblo judío no aprovechó. ¿Y saben por qué no aprovechó? Porque no comprendía esta profecía. No sabían que su fin estaba llegando. Y lo mismo puede suceder contigo. Mientras tú no sepas en qué tiempo vives, puedes perderte la mayor oportunidad de salvación. ¿Qué significa esto para mi vida? Daniel capítulo 9 me habla acerca de ese Mesías, de ese príncipe. Me habla acerca de que Cristo cuando vino cesó el sacrificio, es decir, aquellas leyes ceremoniales del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que decía que hay que llevar un cordero para recibir perdón, ya no existen más porque Cristo murió en la cruz. Aquí no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, está hablando de ceremonias. Aquí no está hablando de tirar la ley de Dios, está hablando de tirar las ceremonias, los sacrificios, porque Cristo murió en la cruz. Cuando dice a la mitad de semana, en el año 31 Jesús murió por ti y por mí. Dios es exacto, Él es puntual, Él sabe y Él quiere mostrarte en qué momento vives. Y hoy estamos viviendo en la parte final de la historia. Tú puedes decir, pastor, ¿y dónde están los otros años hasta llegar a 2300 años? Eso veremos en el próximo capítulo. Mientras tanto, quiero que pienses en cómo la Biblia es un libro inspirado por Dios, porque dice todo lo que sucederá en el futuro muchos años antes. Y si eso se cumplió, con certeza se cumplirá aún lo que falta. Aquel viernes, cuando Jesús estaba llevando una cruz, semidesnudo, allí en ese monte, ante la expectación de tanta gente que estaba allí burlándose de Él estaba pensando en ti. Jesús vino como cumplimiento de una profecía que reveló a Daniel.
Cuando Daniel entendió de ese Mesías príncipe, de ese Jesús, quedó admirado. Ese Salvador maravilloso que terminaría para siempre el sistema de sacrificios terrenal, porque todo eso era sombra nada más de aquella cruz que se levantaría. Aquel viernes, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. ¿Sabes? La Biblia dice, y Jesús mencionó, cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Me gusta la idea de que el amor de Jesús es como un imán. ¿Tú ya viste un imán cómo atrae a un metal? Cuando yo era niño gustaba de jugar allí entre un imán y un metal. El imán atraía y yo trataba el metal de alejarlo, pero por más que lo alejaba, el imán seguía atrayendo. Luego comprendí que es así el amor de Dios. Dios te impresiona, Dios te atrae, Dios te dice ven, pero tú te resistes, tú te alejas, tú te vas y Jesús sigue atrayéndote. Pero a veces tanta es tu resistencia que ya no puede hacer nada más para conquistar tu corazón. ¿Qué más amor quieres? Dime una sola razón para no aceptar a Jesús. Dime qué otra cosa puede haber mejor en esta vida que Cristo. Dime, ¿cómo vamos a ser ingratos ante un amor tan grande? Si existe un amor no correspondido en este mundo, es el amor de Dios hacia el hombre. Un Dios que ama profundamente, un Dios que da todo, un Dios que aparece para salvar. Y si hay un amor no correspondido, es un amor divino frente a un amor humano que le ignora. Un amor humano que le rechaza, que se atreve a vivir sin Jesús. Hoy te voy a invitar a tomar una decisión. No es una decisión para que tú creas en Dios, porque sé que crees en Dios. Creer te debe llevar a aceptar. Creer te debe llevar a vivir para Jesús. Deja el conformismo. Deja una creencia popular y lógica que tienes en tu cabeza. Decir, creo en Dios, pero no le buscas. No le sirves, no vas a la iglesia. No guardas sus mandamientos. No vives conforme a su palabra. Deja esa tibieza y di a partir de hoy, quiero amar a Jesús. ¿Quieres amarlo como Él te amó? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque una vez más tú nos invitas a través de tu sacrificio a poder experimentar en ese amor grandioso que puede transformar nuestra vida y salvarnos. Bendice aquella decisión de esa persona que hoy dijo, yo quiero vivir para Jesús. Dejo la indiferencia, la ingratitud, dejo la tibieza, el conformismo, dejo solamente la idea de decir que soy creyente. A partir de hoy quiero vivir para Jesús. Por eso toma nuestro corazón, guía nuestra vida. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. La profecía de las 2300 tardes y mañanas no termina aquí. Lo que Gabriel le mostró a Daniel solamente es un poquito de ese periodo de tiempo que sin duda comprende la profecía más larga de toda la Biblia. Te espero aquí.